Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo C. Miércoles 4 de mayo de 2022. Tercera semana de Pascua. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frutos de la contradicción. Después del martirio de San Esteban, se originó una persecución contra los cristianos de Jerusalén, lo que dio lugar a que se dispersaran por otras regiones. La providencia se sirvió de esta circunstancia para llevar la semilla de la fe a otros lugares que de otro modo hubieran tardado más en conocer a Cristo. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. Observen, hace notar San Juan Crisóstomo, cómo, en medio del infortunio, los cristianos continúan la predicación en vez de descuidarla. El Señor tiene planes más altos, y lo que parecía el fin de la iglesia primitiva sirvió para su fortalecimiento y expansión. Los mismos perseguidores que pretendían ahogar la semilla de la fe apenas nacida fueron la causa indirecta de que muchos otros, a los que hubiera sido difícil llegar por vivir en lugares apartados, conocieran la doctrina de Jesucristo. El espíritu apostólico de los cristianos se pone de manifiesto tanto en las épocas de paz, que fueron la mayoría, como en tiempos de calumnias y de persecución. Jamás cesaron de pregonar la buena nueva que llevaban en el corazón, convencidos de que la doctrina de Jesucristo da la salvación eterna y, además, es la única que puede hacer este mundo más justo y más humano. El fervor, la firmeza, la coherencia de su fe, su hombría de bien, el trato amable con el que aquellos cristianos de la primera hora trataban a cuantos se relacionaban con ellos, fueron, en incontables ocasiones, el primer impulso para que muchos se sintieran atraídos a la fe. Aquellos primeros fieles recordarían sin duda, quizá oído de labios de los mismos apóstoles, lo que el Señor había repetido en distintas ocasiones y de formas diferentes. Si el mundo los aborrece, sepan que antes me aborreció a mí. Y se llenarían de optimismo al saber con más gracia para afrontar aquellas dificultades y tribulaciones, y con la seguridad de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Los mismos apóstoles, junto a las numerosas conversiones, encontraron desde un primer momento oposición y resistencia, pero no les importaba demasiado el ambiente, porque buscaban ante todo la salvación de las almas. No tienen que sorprender las dificultades de un signo u otro. Carísimos, nos advierte San Pedro, cuando Dios os pruebe con el fuego de la tribulación, no os extrañéis, como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Y el apóstol Santiago nos dice: tengan, hermanos míos, por sumo gozo, verse rodeados de diversas pruebas. Son algo de lo que podemos sacar mucho bien. Estas pruebas
y contradicciones pueden ser muy diferentes. Unas provienen de un ambiente materialista y anticristiano que se opone a que Cristo reine en el mundo. Calumnias, discriminación profesional, ambiente sectario anticristiano. En otras ocasiones, el Señor puede permitir enfermedades, un desastre económico, fracasos, falta de frutos en la tarea apostólica después de muchos esfuerzos, incomprensiones. En cualquier caso, debemos entender en lo más íntimo de nuestra alma que el Señor está muy cerca de nosotros para ayudarnos, con más gracias, a madurar en las virtudes y para que el apostolado dé su fruto. En esas ocasiones, Dios desea purificarnos como el oro en el crisol, de la misma manera que el fuego lo limpia de su escoria, haciéndolo más auténtico y preciado. El espíritu apostólico de los primeros cristianos en medio de la persecución, frutos de la tribulación y de las dificultades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.